Y estamos viendo este video y la ONU activó por primera vez el protocolo de seguridad planetaria para detener el impacto de un asteroide que presuntamente es peligroso para la Tierra. El asteroide 2024 IR4 podría impactar en diferentes zonas del planeta con una potencia de destrucción igual al de una bomba atómica, se dice el informe. La ONU ha marcado esta fecha en el calendario 22 de diciembre de 2032. El motivo es la posibilidad de impacto de un nuevo asteroide peligroso en la Tierra. A consecuencia de ello, se ha puesto en marcha los equipos de defensa planetaria presididos por la NASA y ESA. Tras la detección del asteroide 2024 IR4, la ONU activó su protocolo de seguridad. Este cuerpo celeste con un diámetro de 90 metros, calificado como peligroso, tiene una posibilidad del 1.5% de que impacte sobre la Tierra. Otros hablan del 2,7%, por eso están llevando a cabo acciones preventivas. Sí, son las agencias espaciales internacionales que tienen el cálculo de esta probabilidad del impacto en la cifra que nos mencionaba recién Antonio y que por eso por primera vez se decide poner el protocolo de seguridad. Si bien los plazos se están hablando, se habla de una anticipación para prevenir circunstancias que se puedan llegar a dar. Pero como no somos muy entendidos en el tema. Astronomía, la verdad, no he estudiado nunca. Vamos a tener que evaluar cuáles son los datos a tener en cuenta, ¿no? Y de qué se trata, de qué estamos hablando para poder entender un poco mejor. Vamos a hablar con un astrónomo justamente para que nos explique un poco de esta circunstancia y que nos pueda dar panorama sobre si tener miedo o no y sobre si se trata de puntos celestes únicos o hay otros también de los que hay que tener cuidado. Está Diego Bagú, que es astrónomo en línea con nosotros. Diego, gracias por atendernos. Buenos días. Hola Diana, buen día. Un placer hablar con ustedes. Bueno, antes de entender, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿tenemos que tener miedo? No, no tenemos que tener miedo, no, para nada. Es buena pregunta, no hay que generar pánico, pero sí hay que estar atentos, ¿sí? Sin tener miedo, estar atentos. ¿Por qué? Porque son millones y millones las rocas, los asteroides que giran en el sistema solar alrededor del Sol, que quedaron como residuos de cuando el sistema solar se formó, hace 4.500, 5.000 millones de años. Hay de todos los tamaños, hay muy grandotes, del orden de 9, 10 kilómetros o más, que por ejemplo, lo que creemos es que uno de esos impactó hace 65 millones de años y produjo una extinción masiva a nivel de vida en la Tierra. El 90% de las especies animales y vegetales desaparecieron. Pero después hay otros que son mucho más pequeños, del orden de los centenares de metros y algunos de las decenas. Este particular está alrededor de entre 50. Lo que hacemos con los asteroides es ir observándolos y a partir de distintas observaciones tratamos de trazar una línea, una órbita que una esos puntos y de esa manera calcular la ruta, calcular la órbita del asteroide alrededor del Sol. Y a medida que tenés cada vez más puntos, más observaciones, podés ir puliendo, podés ir acercándote cada vez más a lo que es la órbita verdadera. Los números dan que este asteroide que pasó, ya te digo, hace un mes y medio, cerquita de la Tierra en términos astronómicos, a escala humana, lejos, más de 2 veces la distancia que tenemos a la Luna. Volverá en 2028, ¿sí? Y volverá en 2032. Y ahí es donde salta la noticia. Los números dan, hasta el momento, que en 2032 pasaría relativamente cerca con una probabilidad de 1,32% de impacto. Pero es una probabilidad baja. Son proyecciones, por lo que entiendo. Son proyecciones en años, evaluando el trayecto que se hizo, ¿no? No entiendo tampoco cómo se miden. No, y la pregunta que me tengo que hacer, viste que acá hay muchas películas, Armagedón, cuando Orson Welles hablaba del fin del mundo. Claro. O sea, el mundo se ha manejado mucho por esto. La pregunta es, ¿hay un protocolo para destruirlo, por ejemplo? ¿Qué pregunta? No se me hubiese ocurrido, buenísimo. Lo único que tenemos hasta el momento como especie, como humanidad, es una sola prueba que se realizó hace 2 años y que fue muy exitosa entre la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, y la Agencia Espacial Europea, la misión DART, que lo que se hizo fue elegir un asteroide doble
no un asteroide que iba en camino a impactar con la Tierra, pero un asteroide doble de prueba. ¿Por qué doble? Porque eran 2 asteroides, o son 2, porque hay que hablar en presente, existen los asteroides. El más grande, que tiene un tamaño de unos 800 metros de diámetro, y el más pequeño, que es una especie de luna, de unos 100 metros, que gira alrededor de este más grandote. Lo que se hizo fue enviar una nave, básicamente una especie de cubo del tamaño de un auto, o un poquito más grande, a impactar en el más pequeño. ¿Con qué idea? Con la idea de disminuirle, al menos en una pequeñísima fracción, pero disminuirle al fin y al cabo, la velocidad de ese objeto. Y cuando vos tenés un objeto en órbita alrededor de otro que disminuye la velocidad, cambia la distancia a ese objeto. Si yo a la Luna le disminuyo la velocidad, se va a acercar a la Tierra. Si le agrego más velocidad a la Luna, se va a alejar de la Tierra. A este asteroide se lo impactó al pequeñito y se le cambió la órbita en unos 30 minutos. ¿Eso qué significó? Eso significó que pudimos aplicar una técnica para poder a futuro desviar un asteroide si fuese necesario. Digo, la otra pregunta es, lo que rodea la Tierra, la estratosfera, ionósfera, esto impide que ingresen obviamente un montón de elementos, asteroides, meteoritos, etcétera. Digamos, ¿esto está preparado para que un asteroide de este tipo quede destruido cuando ingresa a la estratosfera? Si tuviese 100 metros, no. Estamos en una especie de límite. ¿Sí? Por ejemplo, el efecto más, el impacto más grande que se tenga datos, digamos, fue uno que ocurrió en 1908 en Tunguska, en la Siberia rusa, y se cree que fue un asteroide de unos 50 metros de diámetro. O sea, pasó. Un poquito más pequeño, aparentemente, de este. Y lo que hacen estos asteroides, que viajan a miles de kilómetros por hora por el espacio, cuando entran en la atmósfera terrestre, por más que la atmósfera es aire, a esa velocidad es como que chocan con una pared. Este asteroide explotó en la atmósfera, no alcanzó a tocar la Tierra y produjo por la onda expansiva la devastación de todo un bosque en esa zona e incluso una especie de cráter. Así que un objeto de unos 100 metros quizás se incinere, por supuesto, pero es muy probable que pueda impactar en la superficie terrestre. En ese caso, un objeto de unos 100 metros no implicaría una catástrofe a nivel planetaria, ¿sí? Como ocurrió, insisto, hace 65 millones de años con, entre otras especies, los dinosaurios. Pero no quisiera estar, como les contaba a unos colegas de ustedes hace unos días, no quisiera estar en la zona donde caiga, porque si hay una ciudad, por ejemplo, obviamente desaparece por completo la región en donde ese impacto se produzca. Entonces, volviendo a la primera pregunta, a la de Diana, sin tener miedo, sí es cierto que hay que prestarle mucha atención a los programas de observación, porque no estamos exentos de un impacto y va a ocurrir. La pregunta no es si en algún momento un asteroide nos va a impactar, sino cuándo. Por lo tanto, tenemos que estar rastreando el cielo, claro, estar lo más preparados posible. Diego, te pregunto, ahí estaba diciendo, ¿no?, que establecieron hasta una fecha posible de este impacto, que podría ser el 22 de diciembre de 2032, ¿no? Sí. Y incluso ubicaron distintas zonas donde podría ser. Argentina está fuera de ese lugar de peligro. Ahora, la novedad tiene que ver con que aumentó las chances, ¿no?, de que este impacto se produzca. Creo que era del 1% y hay 1,4%. Ahora, ¿esa es la novedad? No, la novedad es que, permitime hacer una aclaración. Es cierto, yo leí alguna que otra noticia respecto de las posibles zonas de impacto. Imagínate que si no estamos seguros que va a impactar, que menos podemos imaginarnos en el lugar. O sea, eso denlo por descartado de manera absoluta. En cuanto al aumento de la probabilidad, no, la probabilidad es la misma. Leí en algunas gacetillas 1%, en otros lugares 1,4%. La novedad reside en que es un objeto recientemente descubierto
y que en 2032 puede pasar relativamente cerca. Ahí está. Diego, y me queda porque también hemos leído, creo que es mi mayor temor, porque de verdad, a partir de las películas y con los bólidos que se empieza a ver, que se empezaron a ver desde hace, no sé, 1 año y medio. Armagedón. Sí, mal. Estuve relevando algún tipo de dato y lo que me llamó la atención es que recién en 2028 van a poder verlo pasar de vuelta y a partir de ahí determinar con cierto nivel de precisión si efectivamente nos pega o no. ¿Esto es así? ¿No se puede antes? Es así porque son objetos, vos imaginate que el único objeto en el sistema solar que produce luz es el Sol. Después todos los objetos, los planetas, las lunas, los asteroides, los cometas, los podemos ver porque reflejan la luz, ¿sí?, que incide en ellos. Por lo tanto, un objeto que es una piedra de unos 60 metros, ubicada a miles y miles de kilómetros de distancia, no la vemos. Es muy difícil de detectar. Por eso es que ahora, ustedes como periodistas habrán notado que cada vez hay más noticias de se descubre un asteroide que puede impactar con la Tierra. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Aparecieron de la nada? No, existieron siempre. Lo que pasa que hemos mejorado la tecnología, nos hemos puesto anteojos mucho más potentes, los telescopios, y entonces ahora estamos empezando a descubrir cantidades, pero impresionantes, de estos objetos. Estas noticias van a ser cada vez más recurrentes, lo cual no nos tiene que agarrar dormidos, no nos tiene que agarrar desprevenidos. Entonces, ese es el tema, que cada vez estamos descubriendo más objetos. Este se descubrió hace muy poquito, y entonces es difícil de ubicarlos. Ahora el asteroide por ejemplo, se está alejando. A medida que se vaya alejando, cada vez va a ser más difícil. Menor el peligro. Observarlo. Claro, pero digo, cada vez va a ser más difícil observarlo y por lo tanto cada vez más difícil calcular la ruta. Más impredecible. Cuando vuelva en 2028, lo vamos a poder observar cada vez más y vamos a poder afinar el lápiz para sacar bien la órbita. Y ahí sí, en 2028 vamos a estar muchísimo más seguros, vamos a contar con una mayor exactitud de si en 2032 nos puede pegar o no. Diego, muchísimas gracias. El conocimiento entonces y la tecnología nos ayuda a estar como más preparados para el futuro que se viene. Un placer. Gracias por explicarnos.